Buenos días, espero que hayas descansado. Y nada, hoy vamos a dar otro pequeño tour por Londres, enseñando otras partes de Londres más históricas. Bueno, pues hoy el tour empieza en el Big Ben, ese gran reloj icono de Londres, y vamos a contar un poco sobre la historia y algunas curiosidades de dicho reloj. El Big Ben no es lo que piensas que es. Siempre hablamos de Big Ben para referirnos a la torre del reloj del Palacio de Westminster, pero llevamos toda la vida haciéndolo mal. En realidad se llama Elizabeth Tower, en honor a la reina. Es la campana de dentro que está oficialmente bautizada como Big Ben. ¿Por qué ese nombre? La parte de Big es más que evidente. Solo digo que la campana pesa 16 toneladas y mide más de 2 metros de altura. Hay dos teorías que explican el significado de Ben. La primera, y más probable, dice que es en honor a Benjamin Hall. Él fue el comisario de obras públicas desde 1855 hasta 1858, en la etapa final de la construcción. De hecho, la campana lleva su nombre grabado. Otra teoría más popular dice que es un homenaje a Ben Comte, el campeón británico de peso pesado en 1850. Su historia no empezó nada bien. Hubo un montón de problemas durante la construcción del Big Ben. Los materiales llegaban tarde y el presupuesto no cuadraba. Una vez arreglados los temas burocráticos, se dieron cuenta que la torre era demasiado pequeña para el tamaño del reloj. De hecho, la campana se rompió el día después de la primera prueba. Por si fuera poco, tuvieron que cambiar la manecilla de los minutos 2 veces porque pesaba demasiado para moverse correctamente. La campana, que se rompió entre tantos desgastes, sigue sonando hoy en día. Fue creada por la empresa inglesa Whitechapel Bell Foundry, que se dedicó al negocio de las campanas desde 1570. También se encargaron de la Campana de la Libertad en Filadelfia. Curiosamente, las dos son todo un símbolo pese a estar agrietadas. Pese a los inconvenientes, la construcción fue muy limpia. La Elizabeth Tower se construyó de dentro para afuera, al contrario que la mayoría de edificios. De esta manera, todos los andamios quedaban en la parte interna de la torre. ¿Será verdad que los ingleses quieren llevar la contraria a todo? No cualquiera puede hacer sonar la campana. Se necesita muchísima fuerza para hacer sonar el Big Ben. Y es que el badajo que la hace sonar pesa nada más y nada menos que 200 kilos. No hay una única campana dentro del Big Ben. En realidad hay 5. Además de la principal, hay 4 campanas más para tocar los cuartos de cada hora. Cada una de ellas entona una nota: Mi, Fa sostenido, Sol sostenido y Si. Un reloj a la altura de la campana. Muchos hablan de la campana, pero el verdadero protagonista de las fotos es el reloj. Hay 4, uno en cada cara de la torre, y están perfectamente sincronizados. Cada uno mide 7 metros de diámetro y está formado por 312 piezas de cristal. Pero lo más impactante es el tamaño de sus manecillas. El minutero mide 4,3 metros y el horario 2,8 metros. Que se note que está en Reino Unido. Todas las caras del reloj tienen una inscripción muy británica, hecha con oro. Pone Domine Salvam Regimam Nostram Victoriam Primam, o lo que es lo mismo: Señor, mantén a salvo a nuestra reina Victoria I, en latín. Los encargados del mantenimiento están en plena forma. 3 veces por semana hay que subir a controlar que todo vaya bien. Después de un siglo y medio, algo tan simple como cambios en la presión atmosférica puede afectar al funcionamiento. Para llegar hasta el reloj hay que subir 334 escalones, así que deben tener unas buenas piernas. Una parte de las reformas que se hará próximamente es la instalación de un ascensor. Unos cuantos céntimos ajustan la hora, una de las curiosidades del Big Ben más divertidas. La tasca principal de los encargados del mantenimiento es que el reloj no se retrase ni un segundo. Para conseguirlo se ayudan de pennies, monedas de 1 céntimo. La colocan encima del péndulo para ralentizar las agujas o las quitan para que el reloj vaya más rápido. Se dice que cada céntimo añade o quita 0,4 segundos cada día. Cualquier imprevisto puede afectar a las manecillas. En varias ocasiones han pasado cosas que han echado por tierra el trabajo de poner y quitar céntimos. Por ejemplo,
una bandada de pájaros se posó encima de la manecilla en 1944. Su peso hizo que el mecanismo se ralentizara y consiguieron retrasar la hora 4 minutos y medio. Otra anécdota se dio en Nochevieja en 1962, cuando cayó una gran nevada que hizo que las campanas no dieran la bienvenida al año siguiente hasta las 12 y 10 horas. Toda la noche para adelantar o atrasar la hora. Se tarda un total de 5 horas en adelantar o retrasar la hora de los relojes de las 4 caras de la torre, 2 veces al año. Los 5 encargados de mantener el reloj en hora hacen el turno de noche. No solo tienen trabajo con el Big Ben, sino que dentro de las casas del Parlamento hay 2000 relojes más que también hay que poner en hora. Tienen una luz para saber si hay sesión parlamentaria. ¿Tienes curiosidad por saber si se debe haber alguna sesión parlamentaria en ese momento? Solo hace falta que mires si la luz de arriba del todo de la torre está encendida. Se instaló en 1885 a petición de la reina Victoria para que ella pudiera ver cuándo trabajaban los parlamentarios desde el Buckingham Palace. Se apagó y silenció durante la guerra. Para encontrar una de las curiosidades del Big Ben más tristes, hay que remontarse a las 2 guerras mundiales. Durante ambas, dejó de estar iluminado para no servir de guía para posibles ataques aéreos. Además, durante la Primera Guerra Mundial, ni siquiera sonaron sus campanas durante 2 largos años. Lo intentaron destruir. Una de las curiosidades del Big Ben más desafortunadas es que una bomba de un avión alemán tocó la parte superior de la torre el 10 de mayo de 1941. Pese a que el Palacio de Westminster necesitó una remodelación total, el Big Ben quedó casi intacto. Solo algunas decoraciones de hierro y una pequeña parte de piedra quedaron tocados. El reloj siguió funcionando sin problema. ¿Acabará como la Torre de Pisa? En 2003 se dieron cuenta que el Big Ben empezaba a estar inclinado. Se calcula que ha ido torciéndose solo 1 milímetro cada año, pero ya tiene una desviación de medio metro hacia el noroeste. Esto se debe a las irregularidades del terreno y a los túneles, que pasan por abajo. Es una de las curiosidades del Big Ben más difíciles de ver. Los ingleses podían y podrán visitar la torre. Los ciudadanos de Reino Unido podían solicitar un tour por el interior de la torre, pero desde diciembre de 2016 se han suspendido porque empieza un largo periodo de obras que durará unos 3 años aproximadamente. Se espera que en 2020 el Big Ben esté completamente restaurado y vuelva a lucir en todo su esplendor. También existe un Little Ben. Mientras no se puede visitar el Big Ben, siempre te quedará el Little Ben. No es ninguna broma. Existe una réplica de 6 metros muy cerca de la estación de Victoria, en la intersección de Vauxhall Bridge Road y Victoria Street. Se construyó en 1892, pero la versión actual es de 1981 y representa la amistad franco-británica. De hecho, durante el horario de verano, la hora no es británica, sino la de Francia, y la mayoría de países europeos. Bueno, venga, va. Ahora vamos a aprovechar a hacer unas fotillos y vamos a dirigirnos a la abadía y palacio de Westminster, donde allí con unas audioguías pues nos van a explicar un poquito más concretamente los aspectos más históricos y cosas más detalladas de cada edificio. A disfrutar. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esa visita a la abadía de Westminster y al palacio? ¿Bien? Bueno, ahora vamos a tomar dirección Camden Market y vamos a ver qué se cuece por allí. Una de las curiosidades más sorprendentes es que antes de que se llenara de turistas y niños que quieren ir al Zoo de Londres, el Regent Park era el parque de caza favorito de Enrique VIII. Hoy no sirven las balas ni huyen los zorros. Nos contentamos con los patos del lago. No son pocos los bohemios de la literatura que tuvieron en Camden su residencia y escenario perfecto para ensoñar sus obras eternas. La escritora Mary Shelley, los poetas Arthur Rimbaud y Dylan Thomas, el autor George Orwell y sobre todo el gran Charles Dickens, que en su refugio de Bryant Street dio forma en su cabeza al Camden que después de plasmar en su historia mortal de Oliver Twist. Antes que a finales del siglo XVIII empezara a configurarse como barrio urbano, Camden fue una tierra de campos de labranza abonada a reyertas y forajidos a los que se ajusticiaba en la horca. Más de uno gestaría sus cogorzas en las 2 primeras posadas de su tiempo, todavía en pie,
The Mother Red Cup y The Southampton, hoy convertidas en pubs como The World's End y Edwards, respectivamente. Encanto british inigualable. Llegaron los canales. El Regent Canal atraviesa el norte y pasa por el Zoo, pero sobre todo la estación Euston y la primera línea férrea en 1837, los grandes detonantes de la transformación de Camden de zona agraria a barrio plenamente urbano. Es momento de la industrialización, de la inmigración irlandesa y del comercio e incluso del esparcimiento en locales de alterna y variedades. Hoy, las estaciones más míticas son lugares de peregrinaje por servir de sedes a locales o negocios alternativos. Es, sin duda, a lo que se viene a Camden, a perder la cabeza entre camisetas, antiguallas, baratijas, moda punk y cualquier cosa que sea susceptible de estar a la venta en uno de los mercados más famosos del mundo, y los puestos más pintorescos y donde se pueden comprar los artículos más apreciados y comer casi de todo, aunque la comida se consuma luego a lomos de las scooters de colores del canal. Están en el Stable Market, donde antiguamente los caballos descansaban tras tirar de carretas y barcazas del canal. Una de sus curiosidades es su tienda Cyberdog, templo de la cultura gótica y siniestra pero a ritmo trance. Un barrio con cerveza propia. La Camden Town Brewery es una institución en el barrio y como beber cerveza es más que un ritual londinense. Nos obliga a pasarnos por los bajos de las vías de la estación de Kentish Town West y visitar su producción, o directamente trasegar en su pub cualquiera de sus ales y lagers con la Camden Hells como gran referencia rubia. ¡Salud! De acuerdo, las casas de Camden Town no son las más exquisitas arquitectónicamente hablando, pero su atractivo pasa por el colorido y sobre todo por los objetos gigantes que adornan sus fachadas. Zapatillas, maniquís, dragones, calaveras. Cada casa se define y define el contenido de sus tiendas. Por estos adornos digamos que no de muy buen gusto. Como buena capital del rock alternativo, Camden Town tiene y debe tener una programación musical a la altura de las circunstancias. El directo aquí es devoción y escenarios tan legendarios como los de Cocos, el Proud Camden o el Roundhouse, el gran centro de vida cultural del barrio instalado en una antigua estación de tren, han cogido a las mejores bandas. Pero además, pubs como el Dublin Castle y locales como The Blues Kitchen, The Fiddler's Elbow son conocidos por sus memorables jam sessions. El adiós a Amy Winehouse. Es su última gran musa. La diva del revival soul fue encontrada muerta en su apartamento de Camden Town un 23 de julio de 2011. Días antes se había subido al escenario del mítico The Roundhouse junto a su ahijada. Hoy tiene ya su estatua en los establos. Bueno, pues ya es hora de dar un paseo por Camden y que sus puestos de comida nos encandilen con sus olores y sabores. ¡Que aproveche! ¿Qué tal? Espero que te haya aprovechado. Bueno, ahora vamos a echar un poco la comida para abajo y nos vamos a dirigir a Regent Park, donde tengo preparado un tour, que este sí será en directo. Y nada, vamos al lío. Regent Park es otro de los parques reales de Londres. Se encuentra al noroeste del centro de la ciudad y es donde se sitúa el zoológico de la capital, el más antiguo del mundo. Se encuentra rodeado de una carretera circular y en su centro se ubican los jardines de la Reina Mary, la zona más cuidada del parque y hogar del mejor jardín de rosas y el más grande de Londres. Durante la Edad Media, este terreno era propiedad de los monjes de la abadía de Berking. Desde la expropiación por parte de Enrique VIII, ha formado parte de la corona británica, excepto por un corto periodo de tiempo en el que fue terreno de caza privado. Su nombre se debe al príncipe regente, futuro Jorge V, que fue inicialmente abierto al público en 1835 durante 2 días a la semana. Los lados del sur y este del parque están rodeados por preciosas casas blancas adosadas diseñadas por el arquitecto John Nash, y en el norte hay un canal que se comunica con el antiguo puerto de Londres. ¿Qué tal, cansada? Bueno, ahora vamos a ir a St. Pancras para entrar en King Cross Station
y echarnos la mítica foto del andén 9 3/4 de Harry Potter. ¡Vamos, vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo han salido esas fotillos? Bien, ¿no? Bueno, ahora vamos a acercarnos a Neal's Yard, ese rinconcito colorido de Londres, y vamos a contar alguna curiosidad sobre esa zona. ¿De qué color te imaginas Londres? Dejando atrás el bullicio de Covent Garden y asomándote a una calle estrecha, te adentras en un universo en el que Londres es violeta y naranja y amarillo y azul y verde, 1000 tonalidades tropicales a la vez. Huele a comida y suena el silencio en invierno o el murmullo de las terrazas en verano. Bienvenida a Neal's Yard, un oasis de color escondido en el corazón de Londres. Neal's Yard es una plazoleta anidada entre los edificios del área de Seven Dials, en Covent Garden, uno de esos rincones poco conocidos a los que se va por recomendación o por puro azar. En pocos metros cuadrados, Neal's Yard condensa esculturas, ventanas colmadas de plantas, cafeterías, restaurantes y tiendas de bálsamos y remedios naturales. El estilo de Nueva Era flota en el ambiente y recuerda al responsable de esta algarabía, Nicholas Sanders, ferviente divulgador de un estilo de vida alternativo. En 1976, Sanders se instaló en un almacén de la plaza e insufló vida a Neal's Yard, un patio trasero olvidado e infestado de suciedad. Su primera empresa fue una tienda de alimentación a granel e informal, Wool Food Warehouse, que en pocos meses se convirtió en un éxito y le llevó a abrir otras tiendas y a dar la bienvenida a los nuevos comerciantes a la plaza. Con la incorporación de las esculturas de Tim Hankin, Neal's Yard puso la final nota al pintoresco lugar que es hoy en día. A pesar de que los comercios son independientes, en la plaza perdura el ambiente de comunidad. Curiosea en Neal's Yard Remedies, toma un cóctel entre exotismo o déjate cautivar por el aroma de Neal's Yard Diary, una tienda especializada en quesos de las Islas Británicas. Neal's Yard es uno de esos rincones secretos de Londres que vale la pena conocer. Bueno, pues ahora toca dar una vuelta por Neal's Yard y bueno, si hace mucho frío, pues entráis en una cafetería, os tomáis un chocolatito, un cafelito y nada, a disfrutar. Bueno, después de este descansito, vamos a dirigirnos a Trafalgar Square, que es una plaza que tiene mucha historia que contar. Construida en la zona anteriormente conocida como Charing Cross, la plaza de Trafalgar es una de las más céntricas y características de la capital británica, punto de encuentro para los locales y visita obligada para los turistas. Como todos saben, Trafalgar Square obtuvo su nombre en homenaje a la batalla que el 21 de octubre de 1805 enfrentó a la Armada Británica con la española y la francesa, en el suroeste de España, frente a la localidad de Vejer de la Frontera, en Cádiz. De hecho, antes de ello se llamaba Plaza de Guillermo IV. Antes de que el rey Jorge IV encargara al arquitecto John Nash la urbanización de la zona, el espacio donde hoy se asienta dicha plaza era donde se situaban las caballerizas reales de la época. Si bien la culminación de Trafalgar Square y su diseño actual se deben al arquitecto Charles Berry, que la construyó en 1845. Uno de los mayores reclamos turísticos de la plaza es la columna erigida en conmemoración al almirante Horatio Nelson, que lideró a las tropas británicas en la mencionada batalla. La construcción se hizo en fases. En 1838 se aprobó la construcción de dicho monumento, que sería financiado mediante donaciones públicas. Tras la presentación de varios proyectos, se optó por el actual, cuya construcción comenzó en 1840 y la columna fue completada y erigida en 1843. Los 4 leones que escoltan a la figura de Nelson fueron añadidos en 1867. Cada uno de ellos tiene un peso aproximado de 7 toneladas, y se dice que Edwin Lenser, el escultor encargado de crearlos, ordenó traer el cadáver de un león del Zoo de Londres que había fallecido un día antes como modelo de inspiración. Si bien tardó tanto tiempo en reproducir el modelo que el cuerpo del león comenzó a descomponerse y tuvo que ser embalsamado. Dicha estatua era una de las obsesiones de Hitler y el líder alemán hizo público sus planes de recolocar el pedestal en su país como trofeo de guerra de hacerse efectiva una invasión del Reino Unido. En las 4 esquinas de la plaza se sitúan 4 plintos, siendo los de la zona norte de mayor tamaño para dar cabida a estatuas ecuestres.
3 de estos 4 plintos están ocupados por estatuas, concretamente la de Jorge IV y la de los generales Henry Havelock y Charles James Napier. El cuarto pedestal está vacío, pero esa no era la idea original, ya que en su lugar se quería erigir una efigie de Guillermo IV, que no pudo hacerse por falta de fondos. La Real Sociedad de las Artes propuso en 1999 utilizar este cuarto plinto como lugar de exhibición para obras temporales de artistas contemporáneos, y con mayor o menor aprobación es el uso que se le ha dado al mismo desde entonces. Frente al National Gallery hay otras 2 estatuas, la de Jacobo II al oeste de la entrada del pórtico y la del expresidente americano George Washington al este. Esta última fue un regalo del estado de Virginia y presenta la particularidad de que se trajo tierra de los Estados Unidos, que fue colocada en la superficie donde se asienta el monolito para cumplir el deseo del presidente de que nunca jamás pondría pie en suelo británico. Hoy apenas son visibles, pero en el pasado la plaza de Trafalgar fue popular por la enorme cantidad de palomas que albergaba. Uno de los pasatiempos de los londinenses hasta no hace mucho era dar de comer a las palomas que allí se concentraban, pero los excrementos generados por estos animales y el temor a que pudieran ser foco de transmisión de enfermedades hizo que desde principios de este siglo se tomaran medidas para reducir su población. En el 2000, el entonces alcalde Ken Livingstone cerró los puestos de venta de alpiste con los que alimentar a las palomas, y en 2003 se prohibió dar de comer a las mismas con otros productos como grano o pan. Más tarde, y también con el objeto de disuadirlas, se utilizó un halcón el cual volaba por la plaza en horario diurno controlado por un cetrero. Las medidas han demostrado ser muy efectivas y se calcula que en el curso de menos de 2 décadas su población ha pasado de algo más de 35.000 ejemplares a unas pocas decenas que tampoco se alojan allí con carácter permanente. Cada Navidad desde 1947, en Trafalgar Square tiene lugar una peculiar ceremonia. Debido a la ayuda prestada durante la Segunda Guerra Mundial y por la acogida que el Reino Unido dio al monarca noruego Olaf V durante el conflicto, la ciudad de Oslo hace entrega a Londres de una pícea o abeto que es utilizado como árbol decorativo de Navidad. La donación, hecha como muestra de gratitud del pueblo noruego, incluye la visita del alcalde de Westminster a la capital del país para tomar parte en la tala del árbol y posteriormente la visita de su homónimo a Londres para supervisar el encendido de las luces. A pesar de su icónico carácter y su céntrica ubicación, las fuentes que hay en la plaza de Trafalgar no son inmunes a las directrices del gobierno. A pesar del disgusto que ello pudo provocar entre los turistas, en 2012, coincidiendo con un periodo excepcionalmente seco en el país británico, en general y la ciudad en particular, estas fueron apagadas como medidas de ahorro de agua. Hasta una fecha tan cercana como 2003, Trafalgar Square constituía uno de los puntos con mayor siniestralidad de la capital británica. El motivo es que la plaza estaba rodeada de carreteras, lo cual hacía que el acceso a la misma fuera peligroso. El número de incidentes se redujo drásticamente con el cierre al tráfico rodado y peatonización de la parte más transitada, la que da acceso al National Gallery. Con posterioridad se redujo también la anchura de los carriles de tráfico, haciéndolas más seguras para los peatones. No obstante, hoy en día sigue siendo uno de los puntos más críticos en cuanto a circulación de vehículos y un accidente en la misma puede provocar retenciones que acaban afectando al tráfico de toda la ciudad. Basta decir que hasta 17 líneas de autobuses pasan por dicha plaza, convirtiéndola en uno de los puntos clave para el transporte público. Al igual que otros espacios públicos, la plaza de Trafalgar es técnicamente propiedad de la Casa Real Británica. A pesar de que está gestionada por el Greater London Authority, si bien la titularidad de las carreteras alrededor de la misma y la zona norte de la plaza, que hoy es peatonal, corresponde al Ayuntamiento de Westminster. Desde su construcción, la plaza de Trafalgar ha sido un lugar habitual para la celebración de eventos de todo tipo, pero dado que los primeros años estaba prohibido por las autoridades y una vez levantado este veto, estas seguían siendo reticentes a permitir la concentración de personas en dicho punto, la mayoría de reuniones relevantes han tenido lugar en los últimos años. El primer evento de cierta relevancia se produjo el 8 de mayo de 1945, cuando se hace oficial la rendición de las tropas nazis a los aliados, hecho que llevó a miles de personas a concentrarse en dicha plaza. Durante la década de los 80 fueron frecuentes manifestaciones contra el régimen del Apartheid en Sudáfrica, y décadas después
hubo multitud de concentraciones en protesta por la guerra de Afganistán e Irak. Las concentraciones no han sido solo de carácter político, sino que también de otro tipo como deportivo o recreativo. Por ejemplo, en 2007 Trafalgar Square fue el punto de partida del Tour de Francia y ese mismo año 5.557 personas se reunieron en la plaza para ofrecer un concierto con gente tocando dos cocos como homenaje al estreno musical Spalamot, basado en la película de los Monty Python, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. La plaza ha tenido incluso varias apariciones en el mundo del arte, siendo una de las últimas y más populares en la película distópica V de Vendetta, en la cual una multitud de ciudadanos ocultos bajo la máscara de Guy Fawkes se enfrentan al ejército. Uf, cuánta información, ¿no? Espero que te haya parecido interesante y nada, ya queda poquito para acabar el día. Ahora vamos a dirigirnos a Piccadilly Circus, donde también tengo algunas curiosidades que contarte y nada, espero que te gusten. Desde 1692, el espacio que ocupa Piccadilly Circus era llamado Portugal Street, en honor a Catalina de Portugal, esposa del rey Carlos II de Inglaterra. Sin embargo, ya desde muchos años antes la calle era conocida popularmente como Piccadilly debido a que en la zona había una casa llamada Piccadilly Hall, perteneciente al sastre Robert Baker, que adquirió fama en todo Londres por vender un particular collar. Los esfuerzos por las autoridades por consolidar el nombre de Portugal Street no fructificaron y parece que al final desistieron, dado que para finales del siglo XVIII ya era conocida por todos como Piccadilly. El término circus, que en inglés se utiliza para designar a espacios circulares abiertos en una intersección de calles, fue añadido en 1819 cuando fue unida con Regent Street en base al proyecto que por entonces desarrollaba el famoso arquitecto John Nash. Ya desde el mismo momento de su creación, Piccadilly Circus fue uno de los puntos con mayor tráfico peatonal y de automóviles. Para facilitar el transporte, la apertura de una estación de metro en dicho punto fue siempre un objetivo prioritario para las autoridades. Esta fue abierta en marzo de 1906 en conexión con la línea Bakerloo y en diciembre del mismo año se unió con la línea Piccadilly. No obstante, no tuvo un gran impacto en cuanto a reducción del tráfico se refiere y 2 décadas después tuvo que ser remodelada para facilitar un mayor flujo de pasajeros. Hoy en día, la propia estación está protegida como edificación de grado 2 y es una de las pocas estaciones de metro de Londres sin edificios asociados y construida enteramente bajo el suelo. Hasta la década de los 80, su proximidad al barrio del Soho convirtió a Piccadilly Circus en un foco de prostitución y un imán para bohemios e intelectuales. Era tal la cantidad de encuentros informales que se daban que el psicólogo Alfred Kinsey, uno de los pioneros en investigación sexual humana, decidió visitar y estudiar la zona en torno a Piccadilly Circus. El experto quedó asombrado y reconoció que, según sus estudios, Londres era el lugar de Europa con mayor prostitución callejera en ese momento y el segundo del mundo, solo por detrás de La Habana. Construida por Alfred Gilbert y oficialmente conocida como el Ángel de la Caridad Cristiana, la popularmente conocida como estatua de Eros se ha convertido en una de las fotos obligatorias que hacerse en Londres. Curiosamente, la intención de su autor fue la de representar a Anteros, el hermano gemelo de Eros, que se utiliza como símbolo del amor maduro. Fue la primera figura en ser tallada en aluminio, un material poco usado en la época dado su elevado coste. En un primer momento apuntaba con su arco hacia el norte en dirección hacia Shaftesbury Avenue y durante la Segunda Guerra Mundial fue retirada por seguridad y al finalizar el conflicto se reinstaló, si bien desde entonces su arco apunta hacia el sur, en dirección al Lower Racing Street. Se calcula que cada año unos 100 millones de personas pasan por dicha intersección, convirtiéndola en uno de los puntos más concurridos de todo Reino Unido. Ese enorme tráfico ha hecho que en la cultura popular se haya acuñado la expresión «es como Piccadilly Circus», para referirse a un lugar o situación en el que hay una gran concentración de personas. Los carteles luminosos y los anuncios publicitarios visibles desde cualquier punto de Piccadilly Circus son quizás en sí mismos uno de los elementos más icónicos de Londres. Desde principios del siglo XX se hizo uso de vallas publicitarias iluminadas distribuidas en diferentes puntos de la intersección, si bien gradualmente se redujo su presencia y hoy día aparecen concentradas en el espacio conocido como Mónico,
nombre del café que en su día ocupó el espacio inferior a donde hoy figuran las pantallas. Las primigenias bombillas incandescentes fueron sustituidas posteriormente por luces de neón que a su vez han sido cambiadas por pantallas LED. Las luces operan 24 horas al día y 365 días al año, si bien en ocasiones especiales se pueden apagar, tal y como ocurrió en 1965 y en 1997, en señal de luto por la muerte del primer ministro Winston Churchill y la princesa Diana de Gales, o en 2007 como parte de una campaña para incentivar el ahorro de energía. Aunque en los últimos años la zona colindante a Piccadilly Circus ha perdido fuerza como centro cultural en favor de un aspecto más comercial, parece ser que la intersección es un lugar recurrente para artistas. Por ejemplo, el popular Bob Marley menciona a dicho punto en su canción Kingy Reggie, al igual que hacen los británicos Dire Straits en su canción Wild West End o la banda Hopphonic en su canción Club Metapulciano. También ha sido utilizada como escenario por el cantante Jamie Rockay, que en el vídeo de la canción Runaway sale de dicha estación disfrazado de astronauta. Su presencia no se limita al mundo de la música, ya que también se menciona en otros ámbitos de la cultura como el libro Harry Potter y las Reliquias de la Muerte o el episodio Piccadilly Circus de la serie de dibujos La Pantera Rosa. Su céntrica posición y el hecho de ser un lugar donde cientos de miles de personas pasan a diario hace que las autoridades se muestren reticentes a que dicha intersección sea escenario de manifestaciones y concentraciones, las cuales se prefieren desplazar a zonas menos concurridas por seguridad. No obstante, en la última década se ha utilizado como punto de encuentro por diversos movimientos de protesta, siendo las concentraciones más importantes las realizadas en febrero de 2003 por el movimiento contra la guerra de Irak y en junio de 2013 en el llamado Carnaval contra el capitalismo, en protesta por la reunión del G8. En la Segunda Guerra Mundial, el nombre de Piccadilly Circus fue el nombre en clave que se utilizó para designar el punto de Francia donde debían desembarcar las tropas aliadas en su lucha contra el régimen hitleriano. Bueno, ¿qué tal? Ya cansaditos, ¿no? Bueno, es normal. Espero que te haya gustado el día de hoy. Ahora, si queréis, podéis dar un paseo a Hyde Park para ir a Winter Wonderland y echaros algunas fotitos por el camino y nada, a descansar, que mañana se viene otro día duro. Hasta mañana.